Viernes 26 de enero. Hoy recordamos a Tito y Timoteo. Lectura del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban a salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Besabet, hija de Eliam, esposa de Uría, elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías, elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó dormido junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor, y no fue a su casa. A la mañana siguiente, escribió David a Joab una carta y se la envió a Urías. En ella decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiado la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías, elitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia, y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad, y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez el júbilo y el gozo, y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades, y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra.
que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y luego los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano a la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en la mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, hermanas, un día después de la conversión de San Pablo, hoy recordamos entonces a los santos Tito y Timoteo, quienes fueron pues discípulos de Pablo, fueron valiosos discípulos suyos que le seguían, colaboradores, ¿verdad?, que pues siguieron con el legado del Evangelio de Jesús que recibieron a través de Pablo. También en la República Dominicana, hoy nosotros recordamos a nuestro patricio Juan Pablo Duarte, recordando que Juan Pablo Duarte junto con Sánchez y Mella, ¿verdad?, van a dar inicio a lo que es nuestra República Dominicana. Pudiéramos hablar de José Núñez de Cáceres, también de Gregorio Luperón en todo este proceso. Pero Juan Pablo Duarte, principal padre de la patria, un día como hoy nace como un criollo que no se sentía ni español, ni africano, ni haitiano, ni indígena, sino que era distinto a todo ello, un criollo, lo que hoy nosotros, gracias a él, somos dominicanos. Así que recordamos y pedimos al Señor tenerlo en su presencia, a Juan Pablo Duarte, un día como hoy en su nacimiento. Bien, queridos hermanos y hermanas, David está ocioso, como acabamos de escuchar en la primera lectura. Está ahí, no fue a pelear con el pueblo, parece que no era una batalla de gran envergadura, confía en su ejército y él se queda ocioso. Parte de lo que nos regala el ocio, ¿verdad?, es que nos lleva casi siempre al vicio o nos lleva a las cosas no tan buenas. Ahí David, sin hacer nada, no está donde debería, con el pueblo luchando, y entonces alcanza a ver a Betsabé. Betsabé, que es la esposa de Urías, un servidor que hasta donde vemos es un soldado bueno, un soldado eficiente y que está sirviendo a su pueblo y al rey de manera correcta. Sin embargo, David, que en medio de su ocio pues le gusta esa mujer y sin mediar más nada se deja vencer por el placer. Como sabemos, cuando nosotros simplemente nos dejamos llevar por todo, por lo general vamos a errar. David se deja llevar y pues la manda a buscar y sucedió lo que ya todos sabemos. Aquí viene que, bueno, ella queda embarazada y no es lógico que ella quede embarazada cuando su esposo está luchando en la guerra. Así que ella le manda a avisar al rey y él inicia ahí un plan envenenado, un plan para dañar a su propio soldado, un plan para que otro pague por sus platos rotos. Él es el que ha fallado, sin embargo, es Urías el que va a tener que pagar el daño que ha hecho David. Cuando tenemos mucho y quizás lo unimos al ocio y se nos olvida lo que se nos ha invitado a hacer, a lo que estamos llamados a hacer, estas son las cosas que pueden pasar. Un David desenfocado, un David que se ha dado al placer
y entonces manda disimuladamente a matar a un buen soldado. Luego, con el Salmo 50 que acabamos de escuchar también, vemos el arrepentimiento de David. Vemos que se siente profundamente destruido por dentro. Y creo que los errores de los demás nos deben de llamar a nosotros la atención para tomar cartas en el asunto. No llegar hasta estos límites, no esperar a que sucedan las cosas. Y aquí David nos llama la atención en este sentido. Es bueno que pidamos nosotros al Señor que nos regale la gracia de no encontrarnos en la ocasión, ya como decimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de estos momentos en los cuales maquinamos la maldad, en los cuales hacemos el mal, en los cuales hacemos a otros que paguen por nuestros platos rotos o que frieguen nuestras asquerosidades. David se ha arrepentido y el Señor lo ha perdonado, pero en todo ese proceso, lamentablemente, un buen soldado se ha perdido. También, pues, fruto del arrepentimiento verdadero de David, más adelante veremos el nacimiento de un gran rey que sucederá al propio David. En el Evangelio, pues, vemos Jesús continúa con la multitud y entonces les está explicando cómo es el reino de Dios y trata de desmenuzarlo lo más que puede. Trata de que sea como el pueblo le puede entender y nos va diciendo que el reino de Dios es ir de menos a más. Vamos, ¿verdad?, de una realidad de pecado, como ya decía David en el Salmo, pecador me concibió mi madre. Vamos de una realidad de pecado hacia una realidad de salvación. Vamos desde ser un hombre pequeñito hasta ser un hombre que pasa a la trascendencia, como es cuando nos bautizamos, cuando tenemos fe y cuando pasamos a la presencia de Dios. Pues el reino de Dios es increciendo, va creciendo. El reino de Dios es pasar de las miserias humanas, de lo más pequeño, hacia eso grande, hacia eso gigante. El plan de Dios con nosotros es mucho más grande que lo que nosotros pudiéramos imaginar y el paso que damos a su presencia es inmensamente grande. Por eso, queridos hermanos y hermanas, mirando los ejemplos que hoy vemos en la Sagrada Escritura, tratemos de poner por obra aquella bondad, aquello bueno, tratando de tomar los correctivos que fueran necesarios para hacer aquello que nos corresponde. Pidamos que por intercesión de Tito y Timoteo, santos, que podamos nosotros también caminar por los caminos del bien, por un camino discipular. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y les acompañe para siempre. Amén.